Qué bueno verle. A pesar de las situaciones, aquí podemos estar delante de la presencia de nuestro Dios. Gloria al Señor. Estamos ya meditando el libro de Esther. Hemos estado ya meditando algunos pasajes del libro de Esther. Me gustaría que me acompañara, que fuéramos ahí, por favor. Libro de Esther, capítulo 1. Hoy vamos a dar un panorama y vamos a ver acerca de cómo tenemos que entender este libro a través de sus mismos pasajes, a través de lo que se ve en el libro de Esther. Y uno de los pasajes, podríase decir, centrales, que ilustra de una manera gráfica lo que es el libro de Esther y por qué está ese libro de Esther en el canon bíblico, es lo que menciona en el capítulo 4. Quisiera que me acompañara al capítulo 4. Verso 14. Capítulo 4, verso 14. Dice el verso 14. Esther, capítulo 4, verso 14. Porque si callas, dice el verso, absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y mire lo que dice aquí. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Oremos, hermanos. Bendito Dios y Padre Celestial, delante de tu presencia estamos, Señor. Gracias por permitirnos el enorme privilegio de poder acercarnos a ti, Señor, y el poder el día de hoy estar delante de tu presencia, delante de ti, Señor, Padre. A través, Señor, de tus palabras, Señor, de tu Santo Espíritu, llénanos, háblanos, exhórtanos, redarguye, reprende, exhorta nuestras vidas. Y Señor, que a través de este libro de Esther podamos ver, Señor Padre, tu providencia, Señor, en nuestras vidas y en las vidas de todo tu pueblo, Señor Padre mío. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Yo creo que usted sí ha llegado a escuchar de la providencia de Dios. Seguramente sí, de una u otra manera, todos hemos escuchado acerca de la providencia. ¿Y qué es la providencia de Dios? O sea, ¿a qué se refiere la providencia de Dios? La palabra providencia tiene el significado siguiente. Miren, este es un significado sacado obviamente de cualquier diccionario que usted puede tener en casa. Dice: disposición anticipada o prevención que mira o conduce al logro de un fin. Y esta definición queda perfectamente para lo que vemos en el libro de Esther. El libro de Esther, hermanos, tiene una peculiaridad, y yo creo que la mayoría de nosotros sabemos que esa peculiaridad que tiene el libro de Esther es que no se menciona la palabra Dios en ninguno de sus 10 capítulos. Y es interesante, ¿por qué? Porque si está dentro del canon bíblico, dentro de los 66 libros de la Biblia, y los 66 libros de la Biblia enseñan y muestran quién es Dios a través de cada uno de sus pasajes, es interesante que este libro no haga ninguna referencia, ni siquiera una mención a Dios, Jehová o cualquier otro nombre. Entonces, cabe ahorita entender, hermanos, cuál es el lugar que ocupa Esther dentro del canon bíblico. ¿Por qué está este libro dentro de este canon bíblico? Obviamente, aunque la palabra Dios no se encuentre implícita o escrita en medio de algún pasaje, lo que sí podemos darnos cuenta es el mover de Dios en cada uno de estos pasajes. Esta historia, hermanos, se relata en medio
del primer regreso y del segundo regreso que tienen el pueblo de Israel de Babilonia a Jerusalén. Recordemos que en el año 538 a.C., el rey Ciro, que era rey de Persia en ese entonces, habían derrotado a los babilonios, y obviamente, hermanos, todo lo que era de parte de los babilonios ahora formó a ser parte de los persas. Por lo tanto, el rey que se levantó como todo el rey de toda Persia se llamaba Ciro. Esta historia que podemos ver en el libro de Esdras dice que movido obviamente por Dios, este Ciro, rey de Persia, da un edicto en el cual mencionaba que todos los judíos que estaban dispersos en Babilonia, en todo el territorio de Babilonia, podían regresar a Jerusalén con la encomienda de construir un templo. No sé si ustedes se acuerdan. Este primer regreso se lleva a cabo con un personaje que nosotros debemos de recordar, hermanos, que se llama Zorobabel. Este es el primer regreso. De hecho, hubo 3, hermanos. El segundo regreso fue a manos o por medio de Esdras mismo, en el 458 antes de Cristo. Y el tercer regreso fue por medio de Nehemías en el 445 antes de Cristo. Entre el primer regreso, que es en el 538, y el segundo regreso, que es en el 458, en medio tenemos la historia de Esther. ¿Por qué? Porque nos encontramos con 2 personajes judíos, ¿sí?, que lo vemos en el capítulo 2, si me acompaña ahí al capítulo 2. Verso 5 dice: había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simeí, hijo de Cis, hijo del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. O sea, significa que este hombre, y también aquí, si vemos el verso 7, dice: y había criado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Entonces vemos estos 2 personajes que están implícitos dentro de la historia, que son judíos. Entonces aquí hay un pequeño problema aquí. Se supone que ya había pasado el primer regreso para construir el templo. Significa que entonces dentro de toda la nación o del territorio persa, que era de los babilonios, todavía se quedaron algunos judíos ahí. No se regresaron todos. Por lo tanto, estos 2 personajes que vemos aquí, Mardoqueo y Esther, estaban, hermanos, en Susa, que era la capital o la ciudad capital de Persia. Y aquí es donde se relaciona toda la historia. Encontramos capítulo 1, verso 1, dice: aconteció en los días de Asuero. Asuero, hermanos, ¿alguno de ustedes vio la película 300? Ahí sale un rey que quiere gobernar todo el mundo, que se llama Jerjes. Ese rey Jerjes, hermanos, en realidad es este rey Asuero. Ese rey Jerjes, que aparte de que conquistó todo lo que es Asia central, occidental, quiso conquistar lo que era Grecia, Europa, ya llegando a Europa, y se enfrentó con los griegos, y en este caso con los espartanos, ¿no?, que eran diestros para la guerra, y pierde.
Dentro de la historia, una historia universal, Jerjes pierde. Bueno, Jerjes es Asuero. Todos, la mayoría, el 95% de todos los estudiosos bíblicos hacen referencia que Asuero es Jerjes. ¿Sí? ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque les estoy diciendo que no es un cuento. Cuando usted vaya y vea y medite estos pasajes, es una historia, no es un cuento. Porque podría ser que usted pensara que el libro de Esther nos narra una bonita, pero muy bonita historia, ¿no? Pero no es así. Es una historia que nos muestra algo. Ahora, ¿qué nos muestra? ¿Qué es lo que en realidad nos muestra el libro de Esther? Hermanos, en el capítulo 3, verso 1, dice así: después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, Agageo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Entonces, aquí que vemos, está el rey Asuero y aparece un nuevo personaje, ¿sí? Amán. Amán, que dice que era Amán Agageo, ¿sí? Amán Agageo significa, la palabra Agageo es un gentilicio que quiere decir hijo de Agag, o pariente de Agag, o descendiente de Agag. Es interesante el saber quién es este hombre, porque si nosotros vamos, hermanos, al libro de Samuel, busque Primera de Samuel, capítulo 15. Primera de Samuel, capítulo 15. Dios le dice a Saúl, al rey Saúl, imagínense hasta dónde estamos regresando, hasta el rey Saúl. Le dice que tiene que destruir a alguien, dice el verso 15, el capítulo 15, verso 1. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre el pueblo de Israel. Ahora pues, estás atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Está hablando del pueblo de Amalec, ¿sí? En Éxodo capítulo 17 encontramos esta historia, donde el pueblo de Amalec, que era un pueblo guerrero, va contra Israel, que había salido de Egipto, que era un pueblo que se dedicaba a... ¿Israel a qué se dedicaba, hermanos, en Egipto? Era esclavo, pero ¿a qué se dedicaba? A hacer tabiques. Entonces Dios los saca de Egipto, los lleva por el desierto, y Amalec, el pueblo de Amalec, va contra Israel, un pueblo guerrero contra un pueblo que se dedicaba a hacer tabiques. ¿Quién iba a ganar? Se supone que el pueblo guerrero, que era Amalec. Pues no, la historia nos dice que Dios bendijo a Israel e Israel triunfó. Bueno, en ese momento Dios maldice a Amalec y dice que lo va a destruir por completo. Esto pasa el tiempo, hasta el tiempo de Saúl. Entonces Dios le encarga a Saúl que vaya y destruya a Amalec. ¿Y qué le dijo? Verso 2: así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y heriré a Amalec y destruiré todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos, asnos, todo.
Usted ya se sabe la historia, ¿verdad? Saúl va y mata a todos, menos lo mejor del ganado, lo mejor de, ¿sí? Pero hizo algo más, mire el verso 8. Y tomó vivo ¿a quién? A Agag. ¿No le recuerda algo este nombre? Amán, ¿qué? Agageo. Y le dije que ese Agageo era un gentilicio que decía descendiente de Agag o pariente de Agag o hijo de Agag. ¿Qué Agag? Este rey Agag, que era rey de ¿quién? De los amalecitas, que ¿qué querían? Destruir a Israel en el desierto. Por lo tanto, podemos nosotros entender, hermanos, que ese Amán que aparece en Esther, capítulo 3, que es exaltado por el rey, estaba en contra, o era una malecita que estaba en contra del pueblo de Israel, del pueblo judío. Ahora regresemos al libro de Esther. Esther, capítulo 3. Esther capítulo 3 en el verso 5 dice: y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira, pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo. Y procuró Amán, ¿qué, hermanos? Destruir a todos los judíos que habían en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. ¿Qué quiso, hermano? Destruirlo. O sea, raerlo por completo. Ahora, ¿cuál es el problema? Usted dirá, bueno, ¿nosotros qué? ¿No? Si los querían destruir, ¿cuántos pueblos no se han destruido? Ahora, quiero que usted piense, hermano, porque esto es trascendental y muy importante. Porque raya en lo más importante que puede existir. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí era el pueblo de Dios, pero hay algo más importante. Si tiene mucha razón la hermana, era el pueblo de Dios, pero hay algo más trascendental que eso. Había una promesa de Dios que a través, hermanos, del pueblo judío, a través del pueblo de Israel, iba a nacer ¿quién? Eso, hermano, esa promesa no aparece aislada en el Antiguo Testamento. Esa promesa viene desde Génesis capítulo 3, cuando Dios le dice acerca de la simiente de la mujer y de la simiente de la serpiente. A ver, vamos a Génesis 3. Génesis 3:15. Dice, y pondré enemistad entre ti, verso 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti, la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú la herirás, ¿dónde? En el carcañal. Hay una promesa, fíjense, ¿qué estaba entendiendo en ese momento Adán y Eva? Hagamos de cuenta que ahí están, y están escuchando estas palabras. La serpiente, ¿a quién simboliza? ¿O quién es la serpiente? Satanás. Hermanos, en cuestión de derrota y victoria, Adán y Eva habían sido derrotados. ¿Por quién? Por la serpiente. ¿Sí o no, hermanos? Por lo tanto, ¿qué estaban entendiendo cuando Dios le dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer,
y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el carcañal. Esto le está diciendo a la serpiente. Entonces, ¿qué le está diciendo a la serpiente Dios? Va a llegar un momento en el que la simiente de esta mujer, o sea, ¿qué quiere decir? Un descendiente de esta mujer te va a derrotar. ¿Cierto? Ahora, mire, vamos a Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1. Mire el verso 16, quiero que vea el verso 16. Nos está diciendo acerca del verso 1, si quieres leemos el verso 1, dice, libro de qué, hermano? De la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de quién? De Abraham. Entonces Jesús viene de quién? De David, y viene más atrás todavía, ¿de quién? De Abraham. Estamos hablando de 2000 años atrás. ¿Cierto? Ahora recuerde la promesa del 3:15 acerca de cómo iba de esta simiente de esta mujer iba a nacer. ¿Quién iba a derrotar a la serpiente? Verso 16. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. A ver, ¿qué nota aquí? Mire, sí ha habido mujeres dentro de aquí, por ejemplo en el verso 5 vemos a Ruth, si ve que está ahí a Ruth, ¿verdad? Sí, y vemos el verso 3, encontramos a Tamar, por ejemplo, ¿no? Que son mujeres que van dentro de la genealogía, ¿verdad? Ahora, si ustedes ve el verso 15, dice, Eliud engendró a Eleazar, hombres, ¿no? ¿Sí o no? Eleazar a Matán, Matán a Jacob, Jacob ¿a quién? A José. Lo lógico, o sea, lo lógico sería que de ahí se desprendiera, ¿no? Pero ¿qué hace Mateo? José, ¿qué introduce después de José? Introduce a María. ¿Quién? ¿Pero quién era María? Su esposa. Entonces, ¿qué está haciendo Mateo? Mateo a través de esto está relacionando la promesa del capítulo 3 de Génesis, verso 15, diciendo que de la mujer nacerá quien pisará la cabeza de la serpiente. ¿Sí, hermanos? ¿A través de quién? De toda la genealogía de quién? Abraham, David, etcétera. ¿Sí o no, hermanos? ¿Sí? Pero llega un momento en el que el libro de Esther nos dice que se levanta un hombre llamado Amán que quería que todos se humillaran, y una persona llamada Mardoqueo, que era judío, no se inclinaba ni se humillaba delante de él. Este hombre, en vez de tomar represalias solo contra él, mire qué interesante, solo contra él, la Biblia dice que no le bastó hacer algo contra Mardoqueo, sino que lo que quiso hacer era destruir a todos los judíos de ese lugar. ¿Qué estaba en juego? Hermanos, ¿qué estaba en juego? La promesa de quién? De un Salvador, de nuestro Salvador, del Salvador del mundo. Por lo tanto, toma enorme relevancia el libro de Esther. Entonces yo comencé diciéndoles acerca de la providencia de Dios. ¿Qué es la providencia de Dios? Vuelvo a leer la descripción o la definición que tiene el diccionario. Disposición anticipada o prevención que mira o conduce al logro de un fin.
Entonces, ¿qué vemos en el libro de Esther? Cómo Dios, a través de la historia misma, la va conduciendo para que ese nacimiento de Cristo, ¿qué?, se lleve a cabo, a pesar de lo que Amán quería hacerle al pueblo judío. Entonces, ¿qué tenemos que entender a través de lo que vemos en el libro de Esther, hermanos? ¿Qué debemos de comprender? Hermanos, Dios está por encima de la historia de este mundo. Dios está en control de la historia de este mundo. A veces nosotros nos podíamos poner a pensar, ¿no? Bueno, si Dios era Dios, ¿por qué permitió que existiera Amán? Lo más lógico que hubiera sido, pues sí, mejor que aborte su mamá y ya después, pues ya no tenemos esos problemas, ¿no? Fíjense en nuestra mente, ¿no? ¿Sí me explico? Pero Dios no es así, hermano. Utiliza las circunstancias y unas circunstancias, imagínense, quiero que vayamos a Esther, hermanos, capítulo 3, porque quiero que usted vea la reacción de Mardoqueo. Verso 8 dice: y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pasaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey. O sea, este hombre, ¿qué hizo? Para que su propuesta pasara, ¿qué hizo? Le ofreció dinero al rey, imagínense. Verso 10: entonces el rey quitó el anillo de su mano y le dijo a Amán, hijo de Amedata, Agageo, enemigo de los judíos, y le dijo: la plata que ofreces será para ti, y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te parezca. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero, el día 13 del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán, y los sátrapas del rey y los capitanes que estaban sobre la casa, sobre cada provincia, y los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura, y a cada pueblo según su lengua, en nombre del rey Asuero fue escrito y sellado con el anillo del rey. Y fueron enviadas cartas por medio del correo a todas las provincias del rey con la orden de destruir, matar. ¿Y qué dice ahí, hermano? ¿Qué es exterminar? No querían que quedara ni uno solo. A todos los judíos, jóvenes, ancianos, niños y mujeres, y en un mismo día, en el día 13 del mes duodécimo, que es el mes de Adán, y de apoderarse de sus bienes. La copia del escrito que se dio por mandamiento en cada provincia fue aplicada a todos los pueblos, a fin de que estuviesen listos para aquel día. Y salieron los correos prontamente por mandato del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino, y el rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba conmovida. Verso 4: luego que supo Mardoqueo todo lo que había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza, y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar dentro de la puerta del rey con vestido de cilicio, y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro, lamentación, cilicio y ceniza era la cama
de muchos. ¿Sí, no, hermanos? Si aquí en México dijeran, bueno, lo que vamos a hacer, por decreto de el presidente, y el presidente lo va a mandar a la Cámara de Diputados y de Senadores para que se apruebe un edicto donde todos los cristianos que estén en las iglesias van a ser muertos. ¿Usted qué haría? No me diga que rebosaríamos de alegría. No, vea, hermano. Tenemos que entender esto. ¿Qué está en juego, hermanos? Está en juego la reputación de Dios. Un Dios que dijo que iba a sacar al pueblo de Israel y lo cumplió. Que dijo que le iba a dar una tierra y lo cumplió. Que dijo que este pueblo le iba a dar un rey, que le iba a dar un Mesías, que le iba a dar un Salvador por medio, que iban a ser por medio de este pueblo judío, y que lo cumplió. Pero en medio de eso vemos a gente, obviamente entendemos, ¿no? ¿Quién es en medio de estas personas? Satanás queriendo obstaculizar, ¿qué, hermano? La promesa de Dios. Entonces estamos viendo la providencia de Dios, cómo Dios, en cierta manera, anticipadamente prevé esta situación, como veo, lo estoy leyendo aquí, la definición de qué es providencia, con la mira de ¿qué? De conducir la historia para que al final termine como Él quiere que termine, hermanos. Miren lo que estoy diciendo. A veces pensamos, con todo lo que estamos viendo hoy en día, a veces, hermano, llega a nuestra mente pensar que Dios, ¿dónde está? Cometemos el enorme, pero enorme error de pensar que Dios no tiene control de lo que está pasando en el mundo. Pero a través de esta historia, Dios obviamente ya sabía y conocía que iba a venir esto para todo el pueblo judío. Y vuelvo a insistir, no estamos hablando solamente del pueblo de Dios, que sí es cierto, nosotros también somos el pueblo de Dios. Pero lo que va en juego es la promesa que Dios había dicho. Hermanos, un Dios que se jacte de ser Dios, que diga algo y no se cumpla, ese no es Dios. ¿Están de acuerdo? Ese no es Dios. Por lo tanto, todo el Antiguo Testamento que nos muestra, Dios habla y se cumple. Dios dice y se cumple. Dios dijo que el pueblo de Judá iba a ser deportado por los babilonios y se cumplió. Dios dijo que el pueblo de Israel, el reino de Israel, iba a ser deportado y destruido por manos de los asirios y se cumplió. Él dijo que después de 70 años los iba a regresar y lo cumplió. ¿Sí vemos, hermano? Pero ahora, ¿qué va de por medio? La promesa de Dios. Hermanos, si Dios no hubiera cumplido su promesa, hoy Dios nos promete que vamos a estar con Él donde Jesucristo está. De hecho nos dice coherederos con Cristo. Significa que ahí donde está Jesús, nosotros vamos a estar, vamos a heredar lo que Jesús heredó. Si Dios no fuera un Dios que cumpliera cada una de sus promesas, entonces ¿qué nos daría la garantía hoy para decir que pase lo que pase, estaremos con Él? Si no se hubiera cumplido, hermanos, si no estuviera presente la providencia de Dios, si no estuviera presente a Dios cuidando, previendo
conduciendo la historia para terminar, hermanos, conforme Él quería, nosotros no tendríamos la certeza de terminar ahí. Pero mire cómo es Dios, cómo actúa Dios. Vemos este capítulo 3, capítulo 4, de cómo quieren destruir al pueblo, pero Dios, anticipándose a esto, coloca a 2 judíos. O sea, ¿cómo tenemos que entender esto? Dios le dijo a Mardoqueo y a Esther: no, ustedes no se vayan porque los necesito aquí. ¿Le dijo? No, eso nació de ellos. Mire, en el capítulo que leímos, que hemos estado leyendo capítulo 1 y capítulo 2 hasta ahora, el primer capítulo nos menciona acerca de este rey que toma el reino y se avienta 180 días de parranda total con sus príncipes, los reyes de provincias. Imagínense, 180 días, estamos hablando de 6 meses de pura fiesta. Bueno, ¿quién aguanta 6 meses de pura fiesta? Pues este rey y todos los que estaban con él. Y no tan solo eso, sino nos narra que al mismo tiempo su esposa Vasti también tenía su fiesta, pero con las mujeres. Y miren esta situación: el rey, ya muy briago después de tanto que estaba tomando, decidió hacer todavía después de los 80 días otra fiestecita, pero ahora para todo el pueblo. Pero antes de eso le pide a Vasti que la manda a llamar para presumirla ante los demás. Este problema matrimonial que se gestó porque Vasti no fue, miren cómo es la casualidad, y voy a utilizar la palabra casualidad para acentuarlo como si fuera una ironía. Mire qué casualidad, que este problema matrimonial llegó a tal grado que cuando Vasti se niega a ir con el rey y sus consejeros lo toman como un desprecio de estado, no nada más un desprecio y tal de marido y mujer, no. ¿Qué dice uno de sus consejeros? Bueno, esto no te ofendió solamente a ti, rey, sino ofendió a todos los hombres de todos los lugares que hay en Persia. Y lo que hemos resuelto es que ya nunca más venga delante del rey. En otras palabras, la estaban destituyendo. Y entonces hubo una vacante. Ahora resulta, hay una vacante, ¿o no? ¿Se busca qué? Reina. ¿O no fue así? Capítulo 2, hacen un certamen de belleza. No, sí, ¿o no? Buscaron a las más bonitas de todas las provincias y las trajeron para que el rey escogiera. ¿Sí se da cuenta que estamos hablando como si esto fuera fortuito? Como si fuera obra de la fortuna. Ahora, Dios no estuvo presente diciéndole: Vasti, no vayas. No. Esa situación que se genera entre ellos es algo que Dios utiliza, que va dándole forma, conduce la historia. Y entonces en el capítulo 2 dice el verso 13: y pongan el rey personas en todas las provincias de su reino, que lleven a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa. Bueno, interesante, ¿no? Porque la descripción que nos hace el capítulo 2 de Esther, ¿de qué era? De buen parecer, ¿no? Dice: a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Hegai, eunuco del rey, guardia de las mujeres, que les den sus atavíos. Y la doncella que agrade a los ojos del rey, reine en lugar de Vasti. Esto agradó a los ojos del rey y lo hizo así. Verso 5, entonces ya leímos el verso 5, el verso 6. Verso 8 dice: sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento del decreto del rey, habían reunidos a muchas doncellas en Susa, residencia real, a cargo de Hegai,
Esther también fue llevada a la casa del rey. O sea, hermanos, Dios no estuvo diciéndole también llévate a Esther o a Esther, tienes que ir. No. Toda la circunstancia orilló a Esther ¿a qué? A ir. ¿Sí vemos cómo Dios está actuando? Dios no está aconsejando a nadie, Dios está encauzando la historia. Ellos mismos, a través de sus propios deseos y sus propios pensamientos, están dando cauce a todo esto. Miren cómo actúa Dios. Por eso les digo, ¿usted piensa que Dios no tiene control de todo lo que se está levantando ahorita? ¿Alguien podría decir, ay, se le zafó a Dios, ay, se le chispó esto, no lo tenía bajo control? No, hermano. Seguimos leyendo. Verso 10. Perdón, verso 9 dice: y la doncella, miren qué interesante, qué fortuito, qué fortuna. Y la doncella que agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimento, y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Hermano, qué suerte, ¿verdad? Qué suerte de Esther, que llegó así, de la nada, porque hubo una vacante de reina, y el rey la vio, ¡wow!, se enamoró. ¿Sí vemos la ironía que estoy diciendo? Hermanos, no es suerte. Claro, tenía que suceder así. ¿Por qué? Porque después vemos cómo actúa esta mujer. ¿Por qué? Porque en el capítulo 4, verso, ¿qué dijimos? Verso 12, verso 14. ¿Cuál es lo que leímos al principio? ¿Se acuerdan de esta pregunta de Mardoqueo? Dice: porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. O sea, Mardoqueo, ¿qué dice? Entiende, dice: si tú no quieres intervenir, yo sé que de algún lado va a venir, pero tú y tu familia moriremos. Pero miren la respuesta, la pregunta que hace aquí: y quién sabe si para esta hora que has llegado al reino. O sea, ¿qué es lo que está tratando de decir Mardoqueo? En realidad estás aquí para esto. En otras palabras, Dios permitió que estuvieras aquí para que actuaras en esta manera. Es lo que está diciendo. No está Dios presente en el libro. De forma de palabra no está Dios, ni una ilusión. Pero ¿qué vemos? Ahora, no tan solo eso, ¿Por qué? Porque esto pasa con Esther. Pero en el capítulo 2 introduce también a Mardoqueo en la historia. ¿Cómo? Verso 19. Cuando las vírgenes eran reunidas la segunda vez, Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey. Y Esther, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo, porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo, como cuando él la educaba. En aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, como cualquier día, ¿no?, se enojaron Bigtag y Teres, 2 eunucos del rey, de la guardia de la puerta, y procuraban poner mano en el rey Asuero. Cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció a la reina Esther, y Esther lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Se hizo investigación del asunto y fue hallado cierto. Por tanto, los 2 eunucos fueron colgados en una horca, y fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey. Ahí termina la historia. Entonces, ¿qué pasa? Antes de que se gestara este exterminio de los judíos y pusiera en riesgo la promesa del Salvador,
del Rey Salvador que venía a salvar al mundo de sus pecados, porque ese era el problema, Dios coloca en escena, importantemente, a dos personas. ¿A quién? Esther y Mardoqueo. Hermanos, Mardoqueo estaba sentado y se entera de que quieren matar al rey. Mire qué casualidad que se entera Mardoqueo. Y entonces, fíjense, es interesante aquí, ¿por qué? Porque aunque Esther va en nombre de Mardoqueo y se hace la investigación y se llega a que sí querían a matar al rey, y entonces estas dos personas son muertas en una horca, dice, es interesante que no se le retribuye a Mardoqueo. No se le retribuye hasta el capítulo 6. Veamos capítulo 6. Mire lo que dice el capítulo 6, verso 1. Aquella misma noche se le fue el sueño al rey. ¡Ah, qué casualidad! ¿No? Y mire lo que hace. Y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas y que se las leyeran en su presencia. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bigtag y de Tares. ¡Ah, qué casualidad! Que de todos los libros que había en ese reino se mandara a llamar y trajeran exactamente ese libro y que ellos se leyeran exactamente la porción donde Mardoqueo se entera de este complot contra el rey. ¿Ve qué casualidad? ¿A poco no ve una casualidad tremenda? Dice, verso 2, entonces hallaron escrito a Mardoqueo que había denunciado el complot de Bigtag y de Teres, 2 eunucos del rey de la guardia de la puerta, que habían procurado poner mano en el rey Asuero. Y dijo el rey, ¿qué honra y qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Y respondieron los servidores del rey, sus oficiales, nada se ha hecho con él. ¿Sí vemos la historia, hermanos? ¿De qué está cargada toda esta historia? Toda de casualidades. Casualidades fortuitas, ¿no? Entonces dice el verso 4, entonces dijo el rey, ¿quién está en el patio? Y Amán había venido al patio exterior de la casa de real para hablarle al rey para que hiciese colgar a Mardoqueo en la horca que él tenía preparada. Y los servidores del rey le respondieron, he aquí Amán está en el patio. Y el rey dijo, que entre. Entró pues Amán y el rey le dijo, ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Perdón, cuya honra desea el rey. Y dijo Amán en su corazón. O sea, Amán pensó que hablaba de él, de Amán. Y entonces dice, ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? Y respondió Amán al rey, para el varón cuya honra sea el rey, traiga el vestido real de que el rey se viste y el caballo en que el rey cabalga y la corona real que está puesta en su cabeza. Y den el vestido y el caballo, el manto de alguno de los príncipes más nobles del rey y vistan a aquel hombre cuya honra desea el rey y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad y póngale delante de él, así se hará al varón cuya honra desea el rey. Entonces el rey dijo a Amán, date prisa, toma el vestido y el caballo, como tú has dicho, y hazlo así en el judío Mardoqueo. Él pensaba que era para él. Esto solamente lo puede hacer ¿quién? Dios. Iban a matar, y Amán iba para decir, dame a Mardoqueo para colgarlo. Él había construido una. Ahora miren lo que dice. Verso 12, después de esto Mardoqueo volvió a la puerta real, verso 11. Y Amán tomó el vestido y el caballo y vistió a Mardoqueo y lo condujo en caballo por la plaza de la ciudad e hizo pregonar delante de él, así se hará al varón cuyo honra desea el rey. Ahora, vemos aquí esta situación, ¿no? Hermanos,
¿Por qué se enteró? ¿De qué sirvió? ¿De qué sirvió que se enterara Mardoqueo acerca del complot? Para que después, hermanos, ¿por qué se le olvidó al rey recompensar a Mardoqueo en ese momento? ¿Para qué? ¿Por qué? Para que después pasara esto. Ahora vemos que entra en escena Esther. Verso 7, capítulo 7, verso 1. Fue pues el rey con Amán al banquete de la reina Esther. En el segundo día, mientras bebían vino, dijo el rey a Esther: ¿cuál es tu petición, reina Esther? Y te será concedida. ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será otorgada. Entonces la reina Esther respondió y dijo: oh rey, si he hallado gracia en tus ojos, y si al rey place, séame dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda. Porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Si para siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría, pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. Respondió el rey Asuero y dijo a la reina Esther: ¿quién es y dónde está el que ha ensoberbecido su corazón para hacer esto? Esther dijo: el enemigo y el adversario de este malvado Amán. Entonces se turbó Amán delante del rey y de la reina. Luego el rey se levantó del banquete, encendido en ira, y se fue al huerto del palacio, y se quedó Amán para suplicarle a la reina Esther por su vida, porque vio que estaba resuelto para él el mal de parte del rey. Después el rey volvió del huerto del palacio al aposento del banquete, y Amán había caído sobre el lecho en el que estaba Esther. Entonces dijo el rey: ¿querrás también violar a la reina en mi propia casa? Ustedes están viendo esta escena. O sea, el hombre va y le suplica a Esther, se tropieza y se le cae encima, y cuando cae encima, exactamente entra el rey y los ve y dice: ¿la quieres violar en mi presencia? No hay casualidades, hermano. No hay casualidades. Verso 8 dice: entonces el rey dijo el rey: ¿querrás también violar a la reina en mi propia casa? Al referir el rey estas palabras, le cubrieron el rostro a Amán, y dijo Orbana, uno de los eunucos que servía al rey: he aquí en casa de Amán la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey. Entonces el rey dijo: colgadlo en ella. Y así colgaron a Amán en una horca que él había hecho preparar para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. Mire lo que dice el 8:1. Y ese mismo día el rey Ahasuero dio a la reina Esther la casa de Amán, enemigo de los judíos, y Mardoqueo vino delante del rey, porque Esther le declaró lo que él era respecto a ella, y se quitó el rey el anillo que recogió de Amán y lo dio a Mardoqueo. Y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. ¿Qué vemos, hermano? ¿Cómo Dios actúa, hermanos? Hermanos, esta es una historia real, no es un... Y vemos cómo Dios no es mencionado, no se menciona ni una sola vez, pero vemos a Dios en cada pasaje, llevando la historia y empujando la historia hacia la dirección que Él quiere. Ahora, con esto no estamos diciendo, y con esto no estoy diciendo, hermanos, que Dios no permitió
que se levantara un tal Amán para amedrentar al pueblo de tal manera que estaba en riesgo hasta su propia vida. Hermanos, Dios actúa de esa manera, providencialmente. ¿Para qué? Para que al final viniera Jesús, muriera por nuestros pecados, resucitara para nuestra justicia y ascendiera a los cielos y nos dijera: allá donde yo estoy, ahora ellos también quiero que estén. Hermanos, si Dios cumplió esa obra, ¿qué le impide a Dios cumplir lo que nos ha prometido ahora a nosotros? ¿Qué se podrá levantar? Escúcheme, ¿qué se podrá levantar para que obstaculice la promesa de Dios hacia nosotros? ¿Qué, hermano? Dígame qué. ¿Alguien, algún rey, algún no sé, presidente de alguna nación, alguna persona se puede levantar y obstaculizar esa promesa que Dios nos ha dado? Nadie, hermanos. Porque Dios es el Dios de la historia. Dios está presente en la historia. Dios le dijo a Daniel: se va a levantar un reino. ¿Se acuerdan del sueño de Nabucodonosor? Se va a levantar un reino. Este eres tú, la cabeza de oro. Y después de ti se va a levantar otro reino, Persia. Y después de Persia se va a levantar otro reino, Grecia. Y después de ti se va a levantar otro reino, los romanos. Pero va a venir un reino, una piedra no hecha de manos, que va a venir y va a desmenuzar a todos estos reinos. Y va a establecer un reino perfecto. ¿Quién es? Jesús. ¿Quién pudo detener eso, hermano? Nadie. Todo se cumplió perfectamente y nadie pudo detener la mano de Dios. Ahora, ¿Dios estuvo ahí incitando a cada rey para que hiciera la voluntad de Dios? No. Dios encauzó esta historia y a pesar del enemigo que quería destruir al pueblo y romper la promesa de un Salvador, Dios la siguió cumpliendo. Hermanos, confiar en Dios es lo mejor que podemos hacer. El linaje donde vendría el Mesías es preservado y se cumplió. Y terminó viviendo el Mesías como lo dijo Dios, de la manera que Él lo dijo, cuando Él así lo había designado. Vino, murió por nuestros pecados, resucitó para nuestra justicia y ascendió a los cielos. ¿Piensas entonces que lo que hoy estamos pasando en el mundo se salió de control de los planes de Dios? ¿Y que está en peligro las cosas del reino de Dios? Al contrario, hermanos. Dios está en control de la historia y se lleva a cabo los acontecimientos que Él en su soberana voluntad permite. Y los encausa para que se cumpla su palabra, sus promesas, y ni una, hermano, de esas promesas se ha dejado de cumplir y ninguna se dejará de cumplir. Así que ahí está nuestro corazón, hermanos. Esta historia es una historia donde Dios, a pesar de la adversidad, a pesar de la historia misma, gobernantes, a veces pensamos que Dios no se mete con las naciones que no le conocen, ¿no? ¿Qué tendrá Dios que ver con los musulmanes si ni siquiera le honran? Pues Dios actúa conforme a su soberana voluntad. En nosotros, para nosotros, a favor de nosotros, en medio de la historia de este